gracias, Ricardo. Un saludo muy especial a todos los participantes. Veo que hay muchas personas de los equipos de las UTLs del Congreso. Para ustedes, principalmente, es este evento para darles más elementos de análisis. Acá no se trata de convencer a nadie de nada, sino de poder presentar desde estas diferentes visiones cuáles son tal vez las preocupaciones y las cosas que compartimos en esta primera ponencia. Y también un saludo muy especial, que también veo a varios de los líderes de las asociaciones de usuarios de las EPS acá en esta sesión. Entonces, yo también tengo una presentación cortica y la idea después es recoger preguntas que ustedes puedan tener. Empiezo por una presentación. ASEMI es el gremio que agrupa a 11 empresas de medicina integral, a 11 EPS que representan a 35 millones de afiliados y a más de 70.000 trabajadores. ¿Qué buscamos? Promover el desarrollo de un sistema de salud de calidad, liderando el fortalecimiento y sostenibilidad del aseguramiento para alcanzar los mejores resultados en salud de la población colombiana. Esa es nuestra tarea. Algunos aspectos generales de la ponencia. Desde nuestra perspectiva, el proyecto no responde a los problemas planteados por los usuarios en términos de oportunidad en el acceso y sostenibilidad financiera, y por el contrario, como lo veremos más adelante, pues puede suponer unos problemas mucho más de fondos en esa sostenibilidad y en ese, digamos, uso eficiente de los recursos, y también, dada la fragmentación, que es el siguiente punto que tenemos acá, pues puede suponer unas nuevas barreras de acceso para todos los colombianos. Elimina el modelo de aseguramiento, crea un pagador de naturaleza pública y universal. Uno no puede hablar de un modelo de aseguramiento cuando no hay aseguradores, cuando no hay asegurado, cuando no hay prima, cuando no hay reservas, cuando no hay plan de beneficios. Eso es otra cosa. Las gestoras, que es la figura que se introduce en la ponencia, digamos, tal vez el principal cambio frente al proyecto original que presenta el gobierno, no tienen la responsabilidad de hacer una gestión integral de riesgo de salud ni de riesgo financiero, y ese, digamos, que es uno de los temas o una de las preocupaciones más de fondo. La ponencia no elaboró un análisis riguroso e integral de los proyectos presentados para la acumulación. De hecho, en ese documento, que son más de 500 páginas, en el aparte en el cual se trata de la acumulación, pues es muy claro en decir que acá hay dos visiones diferentes. Una visión desde un sistema único y público, y otra visión desde mantener, digamos, las bases, los fundamentos y la estructura del aseguramiento, con lo cual retoma algunos artículos de otros de los proyectos y de las propuestas que hasta ese momento había realizado el grupo de partidos liberal, conservador y de la U, pero realmente no hay una visión articulada de esas propuestas y cómo se suman a la ponencia. La transición propuesta, en nuestra perspectiva, no es viable ni en tiempos ni en recursos. Y acá hay muchos temas que después también entraría a desagregar, pero tal vez quisiera poner un ejemplo que me parece clarísimo, que es el sistema de información. Todo esto se basa en que hay un sistema de información que administra todos los procesos del sistema de salud y que entra a operar dentro de un año. Y cuando uno mira las experiencias recientes, por ejemplo, el desarrollo de PayWeb o el desarrollo del sistema de afiliación transaccional, el SAT, pues ese es un sistema que lleva 5 años en desarrollo, en donde todavía no se ha finalizado y en donde claramente la implementación para un proceso, que es el proceso de afiliación, que es un proceso complejo, pero es un proceso, lleva cerca de 5 años. Vemos acá también que, si bien toda la discusión se ha dado en torno a que hay la integración vertical se ha satanizado dentro de esta discusión y dentro de este debate, pues lo que vemos es que se potencia esa integración vertical, pero esta vez en cabeza del Estado. Entonces, el Estado es el que define la política, el que la regula, el que define tarifas, el que se contrata, el que presta los servicios de forma preferente frente a la red privada, que la red privada termina siendo un complemento de la red pública, el que se audita, el que se paga y el que se vigila. Entonces, entendemos las preocupaciones que surgen en torno a la integración vertical, pero también creemos que acá lo que se está haciendo es una integración vertical elevada a la tercera potencia, en donde todos los procesos están en cabeza del Estado. Se elimina la libre elección del asegurador, y esto genera, y acá tal vez pego con el siguiente tema, pues una regresividad en los derechos que tenemos como colombianos. Frente al articulado,
está el tema del principio de regresividad del derecho y la prohibición de la regresividad, la gobernanza e institucionalidad, la gestión financiera, la transición y temas que también compartimos de la ponencia. Dentro de la progresividad del derecho, pues como les decía, desaparece esta libre elección, desaparece el derecho a la seguridad social en salud, que desde nuestro análisis es un derecho irrenunciable, de acuerdo con la Constitución política. No se garantiza la prestación en los servicios ordenados mediante fallo judicial. Se elimina la participación del sector privado en el aseguramiento. Se elimina, por ende, la libre elección del asegurador. La ponencia traslada el riesgo financiero a los afiliados, y esto está muy en línea con lo que estaba presentando el doctor Ramón Abel, en términos de que si terminan siendo insuficientes los recursos, si no hay una administración eficiente, pues el gasto privado es el que termina cubriendo esas necesidades adicionales en salud. O si hay más barreras de acceso por la fragmentación de los servicios, para todos en nuestros hogares, la prioridad es la salud. Si hay una persona enferma, ese se vuelve el centro de gravitación de los recursos de una familia, porque todos entendemos pues que esa tiene que ser la prioridad de gasto, y lo que termina pasando es que los hogares pues terminan dedicándole unos recursos más importantes a suplir esas falencias del sistema de salud, y con eso vemos nosotros una regresividad en lo que se ha logrado en Colombia, y es que independientemente del quintil de ingreso, los porcentajes de cobertura, los porcentajes de acceso a servicios y los porcentajes de satisfacción frente a los servicios en salud son muy similares. No es clara la portabilidad. Se dice en la ponencia que uno se podrá inscribir en el centro de atención primario o bien cercano a su residencia o bien cercano a su trabajo, pero cuando las personas en Colombia nos trasladamos de manera temporal, no es claro cómo se accede a ese servicio, y acá también vemos una regresividad. La ley 1438 incluyó el concepto de portabilidad, que hoy es una realidad en el país y que la red de EPS pues ha logrado materializar. No vemos cómo esto se puede lograr en lo que se está planteando. En materia de gobernanza e institucionalidad, Ricardo, no sé cómo voy de tiempo, se elimina. ¿Tengo cuántos minutos? ¿10 minutos más? Estamos con 10 minutos más, son las y 21 hasta las y 40. Ah, bueno, perfecto, estamos bien. Se elimina el modelo de aseguramiento, tanto en el componente de salud como en el componente financiero. No es claro quién va a realizar la gestión administrativa y financiera de las prestaciones económicas, y esto es muy importante porque las prestaciones económicas se cuentan por millones. Si no recuerdo mal el dato, son cerca de 1.600.000 prestaciones económicas que se liquidan en virtud de temas de enfermedad general, y cerca de 500.000 reconocimientos de licencia de maternidad. El proyecto incluye algo que nos parece tremendamente progresivo, que es tener una licencia de maternidad también para las mujeres del régimen subsidiado. Creo que eso es un avance muy importante, pero eso significa que ese número de reconocimientos va a aumentarse, y no necesariamente desde un centro de atención primaria en salud, pues se puede hacer todos los controles que se requieren para poder hacer que eso se haga efectivo y que se vigilen los riesgos, digamos, de trampas al sistema, que es parte de lo que hacen en su día a día las EPS, controlando que efectivamente quienes reclaman esos derechos pues tengan todos los requisitos para hacerlo. Conformación de redes a cargo del ente rector. Vemos acá un peligro en la fragmentación de los servicios. ¿Qué pasa si no se incluye un prestador debidamente habilitado? ¿Cómo se va a hacer la inclusión, por ejemplo, de los especialistas? Cuando uno hace la revisión, son cerca de 63.000 prestadores con los cuales hoy contratan las EPS. Eso incluye, por supuesto, clínicas y hospitales, pero también incluye un número muy importante de especialistas que tienen su práctica privada y que son fundamentales para hacer que las personas puedan acceder a esos servicios de segundo nivel. Los manuales tarifarios, cualquiera sea su modalidad, pueden generar problemas de escasez, castigar la calidad y la innovación, cuando independientemente de cuál es la calidad, y auditar calidad es algo que es muy complejo. Definir un manual tarifario es algo que es muy complejo. Cuando uno ve el ejemplo de lo que está pasando en el tema de medicamentos, en donde uno dice, esta pastilla de risperidona, pues es comparable con esta otra pastilla de risperidona, y vamos a poner una tarifa, bueno, pues esas tarifas tienen
que tener en cuenta unos mecanismos de actualización que son muy importantes y que tienen que consultar, por ejemplo, cuáles son el devenir de aspectos macroeconómicos como la devaluación o como la inflación, porque si eso no se ajusta, pues termina no siendo posible en algunos casos, porque se come todo el margen o inclusive sobrepasa los costos de producción o no es atractivo para algunos de los productores de medicamentos vender a esas tarifas, con lo cual en un contexto en donde a nivel mundial hay unos temas de escasez de medicamentos, pues se priorizan otros mercados en donde pagan mejor y eso genera escasez. Entonces, los manuales tarifarios son dificilísimos, complejísimos de hacer y de mantener realmente actualizados y definir de forma idónea. Hay que tener muchísimas variables, las variables regionales, por ejemplo, son unas variables muy importantes. Acá se ha hablado de un piso y un techo, pero eso nuevamente puede llevar a un tema de escasez y a castigar la calidad, porque si a mí me pagan 5 pesos por hacerlo en unas condiciones que requieren una mayor inversión, por parte del prestador versus unas condiciones mucho más básicas, pues probablemente yo voy a privilegiar el de las condiciones más básicas y también se castiga esa innovación. Hay una falta de claridad y fragmentación de las funciones de gestión de riesgo financiero que derivan en un riesgo fiscal para la nación. Poco lo presentaba Ramón Abel en su presentación, y es, dado que se quitan por lo menos dos controles, en este momento las EPS hacen un control ex ante, durante y después con las auditorías, estamos quitando el control ex ante y el control durante, pues, y se está abriendo, digamos, a una libre solicitud de servicios en cualquier prestador, pues eso puede rápidamente desbordar el gasto de salud y acá el que, digamos, se plantea como el aseguramiento social, pues termina siendo un riesgo fiscal para la nación que es muy importante, y el ejemplo que él mencionaba del seguro social, pues es clarísimo y yo creo que es una experiencia que no deberíamos repetir, en donde en un periodo de menos de 6 meses se agotaron todas las reservas del seguro social y ese fue el final del seguro social porque terminó quebrado. Vemos también que hay muchas inconsistencias en los temas de transición, en donde, por ejemplo, se pide a las EPS que se reorganicen por territorios, pero no necesariamente las personas que están inscritas en esa EPS tendrán que hacer una transición a otra EPS en un periodo de 2 años que esté habilitada en ese territorio, porque se tienen que reorganizar por grupos familiares para estar dentro de una sola EPS, contrario a lo que pasa hoy cuando hay varios miembros del hogar que están, por ejemplo, en el régimen contributivo y que pueden estar en diferentes EPS, pero además se les pide digamos, dentro de esa transición que vayan entregando la población sin tener una claridad acerca de cómo van a estar organizados los CAPS, cuáles son los CAPS y cómo va a hacerse la remuneración de la prestación de los servicios durante esa transición. Nuevamente, el tema de integración vertical generalizada para el sistema público, creo que ya lo expliqué. Hay una confusión entre funciones de dirección y operación del sistema. Parte, digamos, de los desarrollos que se han dado en los últimos 15 o casi 20 años en el país es irle quitando a los ministerios funciones operativas para dejarlos concentrados como entes rectores de la política de su ramo. Acá lo que vemos es que nuevamente se le están poniendo al Ministerio de Salud unas funciones operativas, por ejemplo, la conformación de las redes, incluidas las de atención de enfermedades raras, en donde el ministerio en este momento no cuenta con la capacidad. Estos son capacidades que se desarrollan no de forma automática, pero además se mezcla ese rol de ser el rector de la política con quien opera, que es parte, digamos, nuevamente del desarrollo institucional que ha tenido el país y que ha generado unos beneficios. Hay una incertidumbre en relación con la creación de los CAPS y las formas de pago cuando se trata de entidades de carácter privado. En los CAPS lo que se está planteando es que hay unos presupuestos, digamos, unos presupuestos tipo, en donde se hace una planeación de cuántos servicios se van a prestar, se consultan las características del tipo de municipio en el cual se está y se define un presupuesto ex ante que no está asociado a la prestación de servicios ni a los resultados en salud. Eso es para los CAPS de carácter público, pero no es claro cómo se hará la remuneración de los CAPS que sean de carácter privado. Recordemos
que hoy existe una red muy importante de centros de atención básica. Algunas de las EPS que estaban agremiadas en ASEMI tienen centros de atención primaria en salud, que sería realmente, pues, imposible no contar con esa capacidad para hacer una transición de ese estilo, o generaría un retroceso muy importante de atención pensar en cerrar esos centros de atención primaria, pero no hay claridad cómo sería su pago. Hay una fragmentación de la red, el centro de atención primaria llega hasta el primer nivel y de ahí se genera una red que organiza el ministerio, en donde también participan en su coordinación los centros, las secretarias de salud y los entes territoriales, pero esa coordinación y esa articulación, pues no es tan clara. Se dice que lo puede hacer el gestor de salud y vida, pero el gestor de salud y vida no contrata, el que contrata es la ADRES, puede auditar, pero también audita la ADRES. Entonces, no es claro cómo se puede hacer una articulación y una operación clara de esto. Las instituciones de salud del Estado no tienen sentidos para atender o producir más y mejores servicios, ni mecanismos que garanticen un uso eficiente de los recursos, ni su monitoreo de evaluación en detrimento de la calidad de los usuarios y de la atención, porque tienen un presupuesto que, pongámosle, sobresimplifiquemos un poco, es fijo, depende de la proyección que se haga el año anterior y que no depende con lo que realmente estén generando de servicios y resultados en salud para la población. Se eliminan los planes de medicina prepagada, de atención médica prehospitalaria y de ambulancia. Eh, no aparecen en ningún lado dentro del proyecto. Hay una debilidad del gobierno corporativo de la administradora de recursos del sistema de salud ADRES. Y yo lo he dicho en otros espacios, pero acá quiero repetirlo. Y es que la ADRES es la segunda empresa más grande del Estado. Piensen ustedes en el gobierno corporativo que tiene Ecopetrol, que es la primera empresa más grande del Estado. Tienen unas normas muy importantes de cómo se presentan los conflictos de interés, de cómo hay una participación de independientes dentro de la junta directiva, de cómo se conforman los comités. La versión de gobierno corporativo que tenemos dentro de la ADRES es la más básica de todas, en donde participan miembros del gobierno nacional y algunos delegados de los entes territoriales, pero si es una empresa que va a manejar cerca de 76 billones de pesos, yo creo que este tema del gobierno corporativo de la ADRES nos debería preocupar de fondo. Probablemente si yo les pregunto acá, nadie sabe quiénes son los miembros, o muy pocos de ustedes saben quiénes son los miembros de la junta directiva de la ADRES, cuando en el caso de una junta como la de Ecopetrol es un proceso absolutamente abierto, en donde se buscan unos perfiles específicos para poder apoyar a la administración en esta gestión. Falta claridad en la relación con las funciones y pago de las gestoras de salud y vida. Las funciones y las reglas de operación no son claras y en algunos casos incluso son contradictorias. Se plantea la conformación de un sistema público unificado de información en salud sin dimensionar su alcance y, como les decía, no vemos realista que un sistema de estas capacidades pues entre a funcionar en un año. Esto requiere de un plan hacia atrás, es decir, acá, ¿quiénes aportan información? Los prestadores son unos grandes generadores de información. Ellos tienen que tener un plan de actualización tecnológica, unas plataformas para que realmente todos estos procesos sean armoniosos. Por supuesto que hay que mejorar los sistemas de información, pero creo que la palabra clave acá, más que un sistema público y unificado, es un sistema interoperable como se tiene en otros sectores económicos. Existe una transferencia de funciones importantes a entidades territoriales sin contemplar sus capacidades, se hace de forma generalizada. Parte de las recomendaciones de la OCDE al gobierno nacional en estos temas tiene que ver con hacer una transferencia de funciones teniendo en cuenta cuáles son las capacidades. Probablemente hay unas secretarías de salud maravillosas que pueden asumir varias de las funciones que se están planteando, pero probablemente otras no. Y cuando se le dan funciones a entidades que no tienen las capacidades para resolverlo, pues realmente se termina generando un problema muy grande en la operación del sistema y afectando la calidad de los servicios de cara a los usuarios. Dentro de la gestión financiera, bueno, la ARES no cuenta con la capacidad para asumir las nuevas funciones. Esto lo ha dicho el propio director de la ARES en diferentes espacios, incluidas audiencias en el Congreso de la República, como la citada por la representante Olga Lucía Velázquez. Y acá también les quiero dar un dato que me parece muy ilustrativo. La ADRES hoy audita cerca de 50.000 facturas al mes, o hasta el año pasado cuando no tenía esta ampliación de coberturas, 50.000 facturas al mes. Y hoy se prestan al día 2.5 millones de servicios de salud. Lo uno no tiene ninguna comparación con lo otro y la ampliación de capacidades para hacer esto
pues probablemente requerirá de muchos años de trabajo si esa es la decisión que se llega a tomar. No se abordan ni solucionan los problemas de sostenibilidad financiera del sector y por el contrario, al desaparecer quien hace la gestión de riesgo, habrá una mayor presión de gasto. Creo que este es el tema que a mí más me preocupa porque en los diferentes proyectos de ley que han sido presentados, ninguno realmente está abordando el tema de sostenibilidad financiera. Tenemos unas nuevas demandas y unas necesidades crecientes de salud por parte de la población. Estamos en un proceso de envejecimiento, tenemos los efectos del COVID prolongado, que son que ya están documentados, en donde, por ejemplo, para una corte como la corte cardiovascular, quienes tuvieron COVID y quienes no tuvieron COVID, cuando se compara el número de atenciones que necesitan es cerca de 1 a 3, y eso implica muchos más recursos, pero también requiere, digamos, pensar los mecanismos para hacer más eficientes esa distribución de recursos. Y acá la propuesta reiterativa que hemos hecho desde ASEMI y que yo creo que es momento de que entremos a implementarla con país, tenemos la información, tenemos los modelos, tenemos todo para hacerlo, es tener una OPC en donde se reconozcan las diferencias de concentración de riesgo por las diferentes EPS, es decir, que se reconozcan también las condiciones de salud de la población al hacer esa distribución de la OPC. Probablemente una OPC de 1.100.000 o 1.200.000 sea suficiente para cubrir las necesidades de una persona de 40 años sana, pero si esa persona tiene una enfermedad renal, pues todos entendemos que es absolutamente insuficiente. Y digamos, la generación de esos grupos dentro de las EPS no son suficientes para poder balancear esos riesgos que estamos viendo, en donde hay una alta concentración de enfermedades crónicas y de enfermedades de alto costo en algunas de las EPS, típicamente las que tienen mayor y mejor prestación de servicios. No se incluyen nuevas fuentes de financiación. Acá también hacemos propuestas, está en discusión, por ejemplo, todo el tema de vapeadores, en donde ese tipo de, digamos, de regulación podría estar asociada a una generación de unos impuestos de destinación específica. No es claro el impacto fiscal de la reforma, en la ponencia tampoco, hay un análisis fiscal de lo que se está presentando y no es claro quién asumirá el riesgo financiero. 4 minutos más, Paula. Listo. Se introduce en la reforma incentivos que nosotros consideramos perversos, se vincula el pago de las gestoras a la facturación de la prestación de servicios, se dispone un pago anticipado del 80% a toda la factura que se genere, con lo cual, pues lo que haría un agente, digamos, racional es facturar, independientemente de si después le glosan o después no le glosan. Después hay unos mecanismos, digamos, de castigo de quienes tengan una glosa por encima del 80%, pero una buena parte de regular es empezar por lo que hoy está sucediendo. Es cuando uno ve el caso de SOAT, que es el que audita en ese pequeño componente la ADRES, pues la glosa puede estar por encima del 50%. Acude a los recursos públicos para financiar deudas privadas con la red hospitalaria. Esto también es digamos, un incentivo para hacer un default y para que queden deudas a los prestadores, que es parte, por el contrario, de lo que quisiéramos que se solucionara. La propuesta que se ha hecho también tiene que ver con tener, así como lo tiene el sector financiero, un fondo de garantías para la salud, un FOSIGA de la salud, en donde aporten tanto prestadores como EPS. Hay una proliferación de fondos, tanto a nivel nacional como regional, se hace el cambio por unos fondos cuenta. Esto, digamos, no nos parece a nosotros garantía de que vaya a haber una articulación de los recursos y por el contrario, lo que vemos es un gran riesgo de fragmentación en el manejo del riesgo de la caja y de la suficiencia de los recursos. Poco la historia del sistema de salud ha ido en la otra vía y es en poder, digamos, tener unas cuentas y unos fondos unificados que permitan una mayor flexibilidad para atender las necesidades de salud de la población. Y acá lo que sentimos nosotros es que se está echando para atrás, pero además con todos estos fondos, uno, no es claro cómo se articulan y dos, no se pierde, digamos, la visión de dónde están los recursos. Se desfinancian los niveles superiores de complejidad, generando riesgos a los afiliados en relación con el acceso y continuidad de su tratamiento. Acá particularmente nos referimos a la norma en donde se dice que un porcentaje de los recursos de CGP se destinarán a atención primaria en salud. Maravilloso que tengamos atención primaria en salud adecuadamente financiada. En nuestros cálculos esto podría ser cerca de 11 billones de pesos,
pero dado que el 80% de los recursos de la UPC se destinan a quienes tienen condiciones crónicas y condiciones de alto costo, pues si esos 11 billones se mueven para atención primaria en salud, necesariamente están dejando desfinanciados a estos pacientes. No es clara la forma en la que se pagará, fragmenta la gestión, mayores presiones de gastos y nuevas fuentes de recursos, y no hay monitoreo y evaluación del gasto de salud. En la transición, grandes preocupaciones, las EPS no pueden transformarse en gestoras, como decirle a un gato que se transforme en un perro. Son dos entidades de naturaleza completamente diferente. Esto no es un cambio cosmético, esto es un cambio de fondo, de sujeto social, en donde tenemos una preocupación, así como es muy fuerte por nuestros usuarios, también por las personas que trabajan en las EPS. Acá hay cerca de 100.000 empleos que se pueden perder durante esta transición. Se plantea como solución para el flujo de recursos a las EPS el giro directo sin atender las consideraciones de orden operativo y capacidad de la ADRES, con lo cual, si en este momento tienen problemas y están pagando las cuentas de SWAT en un promedio de un año, pues yo no me imagino que todas las cuentas del sistema de salud se paguen en ese mismo periodo, lo cual podría generar realmente un riesgo sistémico muy grande, y las EPS, ya sé que me queda un minuto, deberán hacer un esfuerzo operativo muy grande. Se obliga a las EPS a entregar a los afiliados y subrogar los contratos de la red, tema que operativamente puede ser complejo y puede desbordar las capacidades de gestión de los entes territoriales. Se les quitan a las EPS herramientas para hacer la gestión de riesgo en salud y financiero, y sin eso es imposible responderle a los usuarios. Y por último, los temas que compartimos, los temas de promoción de salud y prevención de la enfermedad, los modelos de atención diferencial para zonas dispersas y apartadas, el fortalecimiento de la política de talento humano, el mejoramiento de la infraestructura, la mejora en las formas de contratación de personal en salud, el impulso a la producción nacional de medicamentos y la creación de un sistema sociosanitario con financiación propia. De estos, todos los puntos de arriba, no que consideramos nosotros, hay elementos ya dentro de la legislación en donde se podría avanzar sin necesidad de una modificación legal. Y acá detengo la presentación y nos cambiamos acá para poder atender un poco las preguntas, inquietudes, todas muy bienvenidas. Bueno, muchas gracias, Paula. Estamos entonces, vamos a abrir un segmento de preguntas. Tal vez puedo iniciar yo haciendo una pregunta general a la doctora Paula sobre la gestión administrativa y financiera de las EPS. Para beneficio de todos, de manera un poco, digamos, didáctica, doctora Paula, ¿cuál es ese trabajo diario esencial que realizan hoy las EPS y que no es claro quién lo va a asumir en la nueva ponencia o en la reforma que se busca? Yo acá me voy a ir un poco como a repetir algo de lo que decía Ramón Abel, y es que un poco la gestión de riesgo financiero implica una gestión de riesgo de salud. Lo uno no se puede separar de lo otro. Él hablaba y decía, la prioridad de los recursos de salud tiene que ser atender a quienes están enfermos, tratar de evitar que las personas se enfermen, y si están enfermos, que esa enfermedad sea lo menos, digamos, compleja posible para poder, de un lado, mejorar el resultado en salud, que es lo más importante acá, pero de otro lado también utilizar menos recursos, porque los recursos de salud no son solamente los recursos financieros, también son los recursos humanos, son los recursos de infraestructura que son tremendamente limitados. Entonces, esa gestión de riesgo en salud es lo que permite hacer una gestión de riesgo financiero, y es que los recursos alcancen. Cuando uno compara los datos de Colombia de gasto total, que son cerca de $1.200 al año, cuando uno ya suma todos los recursos de salud pública y demás, cuando uno compara eso con los sistemas con los cuales nos quisiéramos o se han referenciado en esta discusión, como el sistema español o el sistema francés o el sistema inglés, uno dice, es que estos tipos tienen 5 veces más plata que nosotros, tienen un per cápita de $5.000 al año. Cuando uno va al ejemplo, que también ha sido usado, porque realmente tiene un tema muy interesante de atención primaria en salud como el de Costa Rica, bueno, pues nosotros tenemos una OPC de 1.200.000 y ellos tienen una OPC de $1.500 al año. Entonces, digamos que hay una brecha muy grande en la cantidad de recursos que invierte Colombia frente a los resultados que se tienen en salud. Entonces, creo que acá es muy válido el punto de hacer un refuerzo en la atención primaria en salud, y eso también implica mejorar la resolutividad de quienes están encargados de ese primer nivel, de las enfermeras, de los médicos generales, de los pediatras.
Y en ese sentido, lo que nosotros vemos es que hay una, digamos, una apuesta y una orientación acertada de darle mayor énfasis a la atención primaria en salud, pero también queremos recordar que dentro de otra de las normas, que es la Ley 1438, hay un capítulo muy importante de atención primaria en salud, que bien se podría desarrollar, en donde ya hay desarrollos que están funcionando en este momento en el país y que uno probablemente lo que tendría es que usar esas buenas prácticas de atención primaria en salud y ampliarlas a otros espacios y hacerlas generalizadas, y creo que ahí ganaríamos mucho como sistema de salud. Bien, si alguien tiene algún comentario, pregunta, es el momento de hacerlo. Bienvenidos a través del chat directamente. Yo tengo otra inquietud, doctora Paula, y es dentro de su presentación, hablaste de la eliminación de la libre elección para el aseguramiento, que a mí me parece clave como usuario, como paciente, etcétera. ¿Podemos ampliar un poco esto? Claro, claro que sí, Ricardo. Mire, la libre elección en Colombia ha sido parte, digamos, de los fundamentos de la operación del sistema de salud. Las EPS, hay EPS maravillosas, hay EPS regulares y hay EPS malas. Eso también hay que decirlo con claridad. Si yo estoy en una EPS que siento que no me está atendiendo de forma adecuada, yo hoy me puedo cambiar. Y algo en lo cual se ha avanzado mucho es en no tener barreras para poder hacer esos cambios. De hecho, hay un sistema en donde uno se mete en una página web y hace el cambio. En el caso en donde hay traslados por liquidación de las EPS, las personas deben esperar 90 días para poderse trasladar. Y esa, digamos, es como la principal restricción para hacer esos cambios, pero las personas se pueden trasladar y de hecho lo hacen dentro del sistema. Cuando uno ve la alternativa que se está presentando, pues usted tiene un CAPS en donde se tiene que afiliar con su familia o cercano a su residencia o cercano a su lugar de trabajo, pero eso es todo lo que puede hacer. En Costa Rica, que me pareció muy interesante, que es en donde, digamos, funciona este modelo de CAPS por adscripción también local, que fue un tema que pasó rápidamente, Ramón Abel, el de los silos territoriales. Lo que nosotros veíamos y la práctica que se hacía es que las personas pedían un recibo prestado a un tío para poderse ir a inscribir al CAPS que sí funcionaba, porque no tenían la libertad para hacerlo. Entonces lo que se terminaba haciendo es buscándole la vuelta a la norma y buscando esa mejora de calidad a través de mentirle al sistema, ¿no? Entonces yo creo que acá es muy importante esa libertad y esa libre elección que tenemos los colombianos y realmente pues yo creo que es un derecho que no podemos nosotros prescindir. De acuerdo. Vamos a tener unos minutos más de preguntas, de intervenciones. Uno de los aspectos, Paula, que uno siempre ve en la salud, o uno de los problemas, o uno de los asuntos por resolver es la atención, ciudades, campo, o zonas rurales, zonas urbanas, y ese gap que se presenta ahí donde la atención fuera de las grandes ciudades no es tan buena. Dentro de lo que hoy tenemos, ¿qué soluciones hay para avanzar en ese problema o en esa solución concreta? Atención rural versus atención urbana en salud. Sí, yo creo que digamos, yo creo que ese es el gran reto. Si a mí me pusieran a definir cuál es el gran reto que tenemos nosotros como sistema de salud, es mejorar ese acceso de las poblaciones rurales. ¿En qué estamos? Porque nuevamente creo que acá también es bueno partir de en qué estamos. Ayer hacía yo una revisión de los datos de especialistas en el país. Ya hemos hablado muchas veces de que hay en número un déficit muy importante, eso cambia por especialidad. En psiquiatría, por ejemplo, necesitaríamos 5 veces más psiquiatras para poder atender, digamos, el volumen o podemos llegar como a un estándar de lo que tienen otros países para atención de salud mental. Y salud mental es un buen ejemplo, Ricardo, porque algo de lo que uno puede pensar es cómo mejora la atención primaria en salud mental, en donde, contrario a lo que pasa con los psiquiatras, Colombia tiene un número muy importante de psicólogos. Y esa atención primaria en salud mental, muchas de las cosas podrían estar a cargo de psicólogos. Y en el caso particular de salud mental hay una herramienta que funciona muy bien,
que se llama la telemedicina. Eso no funciona para todas las especialidades, eso no funciona en todos los campos, pero hay un desarrollo de la tecnología, de los procedimientos, de los protocolos de telemedicina en el caso de salud mental que podría ser muy interesante. El otro tema es tener modelos diferenciados. Es, digamos, si el 80% de los especialistas está en 5, no, 70% de los especialistas están en 5 ciudades en Colombia, pues hacer una distribución equitativa de todos estos especialistas a lo largo y a lo ancho del país va a tomar mucho tiempo. Creo que acá hay un tema de formación y de generación de incentivos para que las personas puedan estar mejor distribuidas a lo largo y ancho del país, pero también tener mecanismos, digamos, en algunos casos serán brigadas, como se hacía y como se hace aún, donde se sabe que el ginecólogo atiende a las mujeres embarazadas de la subregión de la provincia de Márquez en Boyacá, los lunes y los jueves. Pero también tenemos que pensar nosotros en cómo podemos mantener algo que también poco se vuelve paisaje, y es que este sistema hace un número muy importante de traslados de población cuando se requiere. La nueva EPS, que es probablemente la EPS que está más desagregada a lo largo de lo ancho del territorio, hace algo así como 600.000 traslados hospitalarios en avión durante un año. Y esa logística y esa red para traer a la persona, para traer su acompañante, que también tiene problemas y también tendrá cosas por mejorarse, pues realmente permite acceder a muchas personas a servicios de primer nivel. Los hospitales de cuarto nivel de complejidad probablemente no van a estar nunca en las zonas rurales y dispersas, pero contar con esos mecanismos de traslado, en donde además es el sistema el que corre con los costos de transporte de las personas, ha generado que en una sala de espera de los hospitales más importantes de este país esté representado, digamos, casi todo el pueblo colombiano, ¿no? Entonces, ese es otra de esas que yo debería poner en las preocupaciones, y es que para nada es claro quién se va a encargar de todos estos procesos de traslado. Tenemos una mano levantada, Olga Lucía Garzón. Olga Lucía Garzón, adelante. Hola, Olga Lucía. Adelante, Olga Lucía Garzón. Gracias, qué pena. Buenos días, doctora. Buenos días. Muchas gracias por este trabajo que están haciendo. Y yo le agregaría, porque lo que ha hecho la doctora son todos los puntos específicos que se han trabajado y que lastimosamente en la reforma ni el mismo trabajo que ha hecho el ministerio ha tenido en cuenta todo el trabajo que se viene haciendo, y más, por ejemplo, nosotros que pertenecemos a asociaciones nunca nos han escuchado cómo estamos, dónde vamos y qué se ha hecho. Yo quería agregarle algo en ese trabajo que tienen, yo no sé, yo digo que hay que hacer una auditoría, bueno, un punto específico, lo pongo así hoy, para también auditar las IPS, hospitales, clínicas, porque en este momento, de todo lo que hemos visto, las EPS se están cumpliendo dentro de su parámetro, con sus necesidades, lo han hecho, pero los que no nos están cumpliendo son las IPS y los hospitales. Entonces, a ellos, aunque tienen un contrato, aunque se les hace la auditoría, pues en ese gremio lo que se ve ya es médicos, hospitales que no hay en potencialidad. Y lo que decía la doctora, ha aumentado la cantidad de pacientes. O sea, ellos en este momento la reforma la han tocado generalizar y dicen, no, es que no están atendiendo, y miren este momento el colapso, pero se nos aumentaron en un 40 hasta 50% las enfermedades, y así lo tenemos que poner, porque ya no hay más por lo del COVID, cuánta gente sufrió COVID y quedaron con secuelas, y la continuidad del servicio debe darse. Entonces, esto hace que también hay que, perdón que yo hable así, obligar o auditar a esas IPS y hospitales para que cumplan el servicio, que ahí es donde se va a ver que el potencial, ¿cómo se llama? Médicos especialistas no los tenemos en Colombia. Eso es así, tranquilo.
Entonces, era eso, doctora. Dios la bendiga, su merced Dios los bendiga por todo este trabajo y ojalá estos entes que hoy nos acompañan y ustedes también nos ayuden a llevar el voz a voz para que la reforma que está en manos de nuestros parlamentarios y de nuestro presidente realmente sea una reforma y sirva al país, porque en este momento seguro ya nos tienen que poner a los de asociación y algunos al psiquiatra porque estamos muy preocupados cómo va a quedar nuestra población, sobre todo en los sitios lejanos donde en este momento aún no hay la atención del servicio. Gracias, Y que Olga no lo... Lucía. ¿Tú Gracias. eres de qué liga de usuarios? Yo soy de Asociación de Usuarios de Nueva EPS y pertenezco a Cundinamarca. Muchas gracias, Olga Lucía. Creo que tenemos espacio para una, y el tema que toca Olga Lucía es muy pertinente porque la siguiente intervención es de el representante de las IPS, Olga Lucía. Entonces acaba de estar el doctor Jorge Toro. No sé si tenemos tiempo para una pregunta más y darle la Sí, palabra a Jorge. tenemos una pregunta más de Amanda Rincón. Ella levantó la mano, pero también la puso en el chat. Si me permites, Amanda, voy a leer lo que está en el chat. Buenos días. Buenos días para todos. Dale, Adelante, Amanda. puedes hacerla de viva voz, adelante. Buenos días para todos. Mi nombre es Amanda Irene Rincón. Soy la representante de la Asociación de Usuarios de la EPS Famisanar, con 3 millones de usuarios aproximadamente que tiene nuestra EPS, 2.200.000 del contributivo y 800 del subsidiario. Que escuchando todo el comentario de la doctora Paula, ahí encierra todas las preocupaciones que tenemos todos los ciudadanos colombianos frente a la reforma de la salud. Por eso en algunas oportunidades decimos, sí señor, necesitamos reforma, pero no así, y con el complemento que nos da la doctora Paula nos ilustra de la mejor manera técnica y profesional para entender de verdad que la reforma como la están planteando no es la que necesita Colombia. Primero. Segundo punto es, a mí como usuaria y como representante y vocera de usuarios, ¿qué me preocupa? Porque yo he asistido a muchas reuniones donde hablamos de los derechos. Nosotros como voceros defendemos los derechos de nuestros usuarios, de nuestras EPS, ¿cierto? Pero nosotros nunca hemos hecho énfasis en el aseguramiento, que no nos lo quiten, como dijo la doctora Paula. El perder el derecho de tener libertad de elegir quién me atiende, ese es un derecho que nosotros como voceros de los usuarios debemos defender. Y en las reuniones donde yo he estado he escuchado a compañeros que se paran y dicen, no, yo defiendo los usuarios. Claro, tenemos toda la razón, debemos defender los usuarios, pero por supuesto que el derecho de tener libertad de elegir quién me atiende, eso hace parte de nosotros también entrar a exigir que no nos quiten esos derechos. Y estamos fallando los voceros, compañeros de las otras EPS, donde yo los he escuchado a ellos, que dicen, si se tienen que acabar las EPS, que se acaben. Pues compañeros, es el tiempo y el espacio que nos están dando para poder decir nosotros, estamos de pronto equivocados en decirle a esta gente allá, nosotros defendemos los usuarios, si se acaban las EPS, que se acaben. Les estamos dando a ellos la oportunidad para que nos digan, pues si estos dicen que se acaben, pues es porque son malas. Lo que dijo la doctora Paula es totalmente, estoy de acuerdo. Hay unas buenas, hay unas malas y unas regulares, pero tenemos que tener en cuenta que el derecho a exigir quién nos atienda, debemos también defenderlo. Es un llamadito más que todo a los compañeros y gracias, doctora Paula, y a las personas que técnicamente nos transmiten este mensaje para no entrar en equivocaciones. Muchas gracias, muy amables. Gracias, Amanda. Gracias, Amanda. Estamos ya sobre el tiempo, Paula. No sé si hay alguna otra intervención o si no, pasamos a nuestro siguiente invitado.